Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Estoy a mi lado, permitidme que os presente a Enrique de la Rica, fundador y CEO de ESEUNE Business School. Desde hace ya muchísimos años que nos conocemos. Enrique, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí terminando el año y con muchas inquietudes. Hemos querido desde Servitalent organizar pues este encuentro contigo, que pues bueno, juntos hemos hecho varias cosas ya y esta es una cosita más que creemos que podemos aportar, ¿no?, en conjunto con vosotros, pues a ciertas preguntas e inquietudes pues que hemos ido recibiendo un poquito de las diferentes partes y patas laborales que nosotros tratamos. Entonces, bueno, daros la bienvenida, vamos a tratar de ser breves, concisos, y lo primero que me gustaría hacer es: ¿quién es Enrique? Preséntate brevemente. Yo te conozco desde hace más de 25 años, pero preséntate, Enrique. Estupendo, pues mira, Enrique es un emprendedor preocupado por la innovación, por el cambio y siempre actuando sobre ese pilar central que es el desarrollo de las personas, ¿no? Yo creo que todos esos fenómenos de adaptación al cambio, de reinvención del futuro, de materialización de sueños, tiene una componente humana importante y por lo tanto he desarrollado mi carrera profesional tanto a nivel de CEO como a nivel de emprendedor en proyectos que guardan relación con el desarrollo humano. Y hoy en día, pues en este momento te encuentras en uno de ellos, ¿no?, en la Escuela de Negocios de ESEUNE, una escuela de negocios dedicada a la formación de personas directivas, fundada en Bilbao en 1992, pero que actualmente pues forma personas directivas en diferentes países del mundo. Como entrando un poquito en las preguntas que queríamos hacerte, ¿no? ¿Qué papel veis vosotros que en este nuevo entorno VUCA desempeñan las business schools, ¿no?, las escuelas de negocios hoy en día? Efectivamente, tú lo has dicho, vivimos en un entorno caracterizado ya no tanto por el cambio como por la aceleración de los cambios. Y eso quizá ha provocado en el mundo de la empresa y en las personas directivas la necesidad de estar continuamente potenciando sus habilidades y adquiriendo nuevas capacidades. Ese concepto del cual ya se lleva hablando tiempo, del Long Life Learning, lo tienen interiorizada las personas directivas y por lo tanto las escuelas de negocio acompañamos a esas personas en ese proceso de formación continua y constante para adaptar sus perfiles a los nuevos retos que tienen que enfrentar tanto las organizaciones como las propias personas directivas. Sin duda, es un entorno de cambio rapidísimo, ¿verdad? Y se ha incrementado de un tiempo, de unos años atrás. ¿Notáis también vosotros esa aceleración, no? Totalmente, la aceleración es continua, constante y además yo creo que nos encontramos en el inicio de la década más apasionante de los últimos tiempos, porque esta década sí que va a generar pues unos cambios que probablemente muchos de ellos insospechados. Intuimos por dónde van a ir muchos de ellos, ¿no? El auge de la inteligencia artificial, la aparición de los metaversos, el ser humano que llega a Marte. Estamos en la antesala de una gran transformación, no únicamente de los modelos de negocio, no únicamente de las personas, sino por extensión de toda la sociedad. Sin duda, sin duda. Y de hecho, una de las preguntas también que yo me planteaba, ¿no?, es viendo un poco este entorno, la evolución de los profesionales, upskilling, reskilling, killing. Bueno, ¿qué dirías? Porque claro, hay cientos de términos y yo creo que todo. Antes lo hemos definido, es un escenario de cambio y yo creo que precisamente las personas directivas y las propias organizaciones están pivotando al reskilling, ¿no? Es decir, la necesidad de estar continuamente pivotando. Yo creo que ya son pocas las personas que piensan que van a desarrollar su carrera en un área concreta de la organización, con independencia de que cada vez las organizaciones son más transversales y los puestos de trabajo son más transversales, pero quizá como decía Heráclito, lo único constante en las organizaciones va a ser el cambio y por eso la continua adaptación de tus capacidades a este entorno tan cambiante creo que es la prioridad de las personas directivas. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es transversal. Es decir, puedes ser anteriormente, ¿no? Tú entras en una organización vertical o horizontal. No, ahora la transversalidad es apasionante y jugáis un papel muy importante porque ese reskilling, si hay un departamento que te llama la atención dentro de tu compañía, antes era impensable poder cambiarte. Vosotros, como escuela de negocios, pionera desde siempre, porque tengo que decir que yo soy antiguo alumno de esta casa, con lo cual para mí es una satisfacción doble el estar aquí como profesional, pero también con el cariño que siempre os tengo. Enrique, esta transversalidad a nosotros nos llama mucho la atención y nos hace replantearnos, o plantearnos, mejor dicho, una pregunta, ¿no?, en cuanto al... Nosotros ya sabes que trabajamos mucho con talento senior, executive en general.
¿Qué dificultades creéis vosotros que el talento senior está teniendo o ha tenido o va a tener a la hora de la formación virtual? Que no es lo mismo tener 20 años que 30, que 55. ¿Cómo? Correcto. Sí, aquí lo percibimos claramente porque abordamos nuestros programas de formación a profesionales desde los 25 años hasta los 55 años, una franja de edad muy distinta que abarca 30 años y diferentes generaciones. Aquí estamos formando todavía a miembros de la generación X y ya tenemos llamando a la puerta a miembros de la generación Z, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con todos ellos y hay una notable diferencia. Mientras que la generación Z ve la formación virtual como algo natural y como algo intrínseco a todo lo que ha sido su aprendizaje a lo largo de su vida, la generación X, esos directivos senior, lo sigue viendo como algo que apareció en un momento determinado en sus vidas, hace 25 años, y siempre están realizando una comparativa. Es decir, cuando hablo con un directivo senior siempre aparece encima de la mesa las ventajas, los inconvenientes, los elementos diferenciales entre la formación virtual, la formación presencial. Sí, porque la virtual te permite esto, pero no te permite el otro. No, la presencial tiene. Sin embargo, es curioso, cuando hablo con una persona de 24 o 25 años, es que no diferencia el concepto virtual y presencial. Para él todo es formación. No entra a realizar elementos comparativos, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión más de cambio de paradigma, de cambio de mentalidad. Llevamos introducida en nuestra cabeza esa idea de que la formación virtual nació como un complemento a lo presencial, pero que lo presencial sigue siendo lo importante y relevante, ¿no? Pero estamos viendo que no es así, es decir, que la formación virtual tiene un gran crecimiento, un gran desarrollo y hoy en día es la predominante, yo creo, en la mayor parte de las instituciones académicas del mundo. Es decir, nosotros pues hemos realizado en los últimos 5 años, llevamos 25 años desarrollando formación virtual. De hecho, fuimos la primera escuela de negocios española en desarrollar un campus virtual con formación online hace más de 25 años y el primer MBA que se hizo en España íntegramente a través de Internet. Pero resulta sorprendente comprobar que ha sido en los últimos 5 años cuando esto ha experimentado un crecimiento espectacular. La pandemia, por supuesto, lo ha acelerado, pero ya veíamos hace 5 años que se estaba produciendo un importante cambio. ¿Y cuál era ese cambio? La llegada de las nuevas generaciones que no tienen esos apriorismos y esos paradigmas construidos en torno a que lo virtual es menos apasionante que la formación presencial, ¿no? Y en estos momentos, pues el 85% de los alumnos de SEUNE son alumnos que están estudiando nuestros programas online desde diferentes lugares del mundo. Y muchos de ellos han optado por un programa online cuando podían haber optado por uno presencial, porque reconocen que las virtudes del programa online, flexibilidad, adaptación a tu agenda, posibilidades de conciliación, aprovechamiento del tiempo, pues son mucho mayores que lo que te puede aportar el desplazamiento físico a una institución académica como esta. No obstante, todos nuestros programas incluyen ese momento del encuentro físico y emocional. Sí, es decir, y lo hacemos además en periodos optativos de una semana que se reparten a lo largo de todo el año en diferentes lugares del mundo. Se pueden encontrar físicamente aquí en SEUNE, en el Parque Tecnológico en el País Vasco, o se pueden encontrar en la Universidad de Georgetown en Washington, en Nueva York, en Silicon Valley, en Tel Aviv, Israel, en Shanghai, en Hong Kong, en Beijing, en diferentes lugares del mundo. Tenemos estructurado un conjunto de periodos lectivos opcionales de una semana y aquel que considera que es bueno también tener un contacto físico con sus compañeros, pues se apunta a esos periodos. Sin duda, es uno de los éxitos que en mi opinión, pues bueno, supisteis leer en su día, ¿no? Y ahora yo creo que también es precisamente el anticiparos a esas tendencias que, como tú bien, hace muy poco, si no recuerdo mal, se han cumplido 25 años de la primera formación online, ¿no? que has comentado tú antes. Es importante cómo los que estáis en ese lado de la barrera o los que estamos en ese lado de la barrera transmitimos a los demás, porque un senior es capaz, si nosotros o vosotros le hacéis ver cómo de potente es la formación online, es capaz de verlo, pero hay muchas escuelas de negocios que no han sido capaces de transmitir que es exactamente lo mismo o incluso mejor dependiendo del perfil o la situación de cada uno, ¿no? Con lo cual pues es algo a tener en cuenta y bueno, me gusta mucho ese modelo pseudo híbrido que acabas de decir, porque lo presencial también al final tiene su... No tiene por qué ser el 100% la totalidad, para nada, pero sí que tiene su puntito, ¿no?
Otra pregunta también que te quiero hacer es, ya sabes que nosotros una de las figuras predominantes en nuestro nicho es el interim manager. Tú que la conoces bien, que bueno, ahora acabas de hablar de varios sitios internacionales, que te has movido siempre pues, fuera de España, incluso fuera de Europa, quiero decir. ¿Qué competencias crees que tiene que tener un interim manager? Que fuera de cámara hablábamos un poquito, ¿no? de Estados Unidos, que está muy potenciado. ¿Qué competencias crees que en tu opinión tiene que tener un interim manager? Bueno, yo creo que son competencias que además son muy comunes a cualquier manager, aunque tú ya conoces mi opinión, creo que todos tendemos a interim manager, es decir, al final pues todo el mundo tiende a poder aplicar su experiencia en aquel entorno, en aquel lugar, en aquella organización donde más valor puedas aportar y al mismo tiempo más valor puedas obtener como persona directiva, capitalizar esa experiencia que has acumulado. Por lo tanto, la adaptación al cambio es una característica a potenciar, una característica importante, pero hay una que para mí es quizá la que más hemos de enfatizar, es saber interpretar y leer la cultura de cada organización. O sea, porque tú podrás llegar con tu experiencia, pero cada organización es distinta, son grupos humanos distintos, son emociones distintas. Y esa capacidad empática para leer e interpretar las emociones que subyacen en cada grupo, en cada organización, para mí son muy, muy relevantes. Ha habido muchas personas que han fracasado porque llegan con su método, con su experiencia, tratando de aplicar lo que les ha ido funcionando bien en su carrera profesional en diferentes experiencias, pero fracasan precisamente por no haber interpretado muy bien esas señales emocionales que vienen a representar ese concepto tan importante que es la cultura de una organización. Por lo tanto, es una de las capacidades clave que tiene que potenciar un interim manager desde mi punto de vista. Luego también, por ejemplo, a nivel de experiencia, yo creo que bueno, no se puede, sin tener formación directiva, optar a ese tipo de proyectos profesionales, ¿no? Quiero decir, vosotros formáis fundamentalmente también ese tipo de perfil, luego cada uno va donde quiere, donde puede, pero es verdad que bueno, tienes que tener cierta experiencia, cierto background detrás. ¿Cómo lo ves? Por supuesto. Y ese background viene fundamentalmente derivado de tu experiencia práctica. Es decir, más allá de lo que haya podido una persona, de los conocimientos que haya podido adquirir en una escuela de negocio o reforzar en una escuela de negocio sobre un área concreta, ya sea dirección financiera, estrategia, marketing, transferencia tecnológica, más allá de esos conocimientos que pueda adquirir, lo importante es o son las capacidades que ha obtenido trabajando de manera práctica, o sea, es la experiencia que tiene el individuo. Pero a las escuelas de negocio le podemos aportar una componente muy importante, que es seguir evolucionando esas habilidades directivas, esa capacidad de empatía, de comunicación, de negociación de conflictos, esa capacidad de entender e interpretar a las personas pues rápidamente, sin que pasen meses. Al final un interim manager tiene que empezar a actuar desde el minuto uno, y cuanto mayores sean sus aptitudes para interpretar las emociones de las personas, resolver conflictos, comunicarte con ellas, identificar los problemas, pues mejor va a hacer su trabajo. Y yo creo que esa es una parte importante que podemos seguir aportando a esa figura las escuelas de negocios. Sin duda, sin ninguna duda. Y quería ir un poquito también por esos derroteros, porque a mí una de las cosas que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, ¿no? Y en concreto vuestro también, es el networking que hay antes, durante y después. Es decir, en tu opinión dirías que bueno, que hay un marcado carácter de networking fructífero, vamos a decir, tanto para la persona como el profesional, una vez que tú estás realizando una formación con vosotros? Absolutamente, porque antes decíamos que todo el mundo tiende a interim manager, todo el mundo tiende a ser un freelance, todo el mundo tiende a tener diferentes experiencias a lo largo de su vida, y la plataforma que te ofrece una escuela de negocios a nivel de networking es muy importante para esa evolución, ese desarrollo hacia otros ámbitos, otros países, etcétera. Por lo tanto, las capacidades de relación son importantes, y afortunadamente también la existencia de plataformas que te pueden ayudar a trabajar de manera efectiva ese networking que vas generando, ¿no? Sigue siendo un elemento fundamental, el capital relacional, y por lo tanto pues es uno de los puntos fuertes que aporta una escuela de negocios, ¿no? Que no únicamente vienes a desarrollarte en cuanto a habilidades y conocimientos, sino que vas a establecer un networking de primer nivel con compañeros y compañeras,
con profesores y profesoras y con toda esa comunidad de antiguos alumnos. Sin duda, sin ninguna duda. De hecho, yo soy uno de los ejemplos, es decir, yo estoy en contacto con diferentes personas que en su día cursamos el máster, ¿no? Dos preguntas más, Enrique, y terminamos. ¿Tenéis un marcado carácter internacional? Es decir, has mencionado, bueno, te junto la pregunta directamente en una. Has mencionado varios países, varios alumnos. ¿Diríais que tenéis un marcado carácter internacional vosotros? Tenemos una vocación global, una vocación de transmitir a las personas que estudian con nosotros que han de estar preparadas estas personas para dar respuestas en un mercado llamado mundo. Bien es cierto que nuestro público objetivo fundamentalmente viene de países hispanoparlantes porque el grueso de nuestra formación es en español y por lo tanto pues tenemos alumnos de diferentes países de Latinoamérica, pero como bien sabes fuimos la primera escuela de negocios en desarrollar un MBA en China, ¿no? Y eso nos permitió acercarnos al continente asiático, ¿no? Sin duda un marcado carácter global, pero yo creo que todas las escuelas de negocio tenemos eso en mente, ¿no? Formar personas directivas para dar respuesta en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier cultura y además enriquecer a las personas que estudian con nosotros con experiencias culturales de ámbitos distintos al suyo. Es decir, esta escuela ha experimentado un gran cambio en los 30 años desde su fundación, ¿no? Recuerdo que en 1992, cuando se empezó el primer MBA, el 75% de los alumnos eran de Guecho, ni tan siquiera de Vizcaya, sí. O sea, eran de la localidad donde estábamos ubicados, locales totales, y como te digo, pues en la actualidad, pues únicamente el 10% de los alumnos son de nuestro entorno, del País Vasco, el resto se reparten entre bueno, pues alrededor de una veintena de países del mundo, ¿no? Por lo tanto, globales en cuanto a nuestra mentalidad. Siempre con un espíritu local, transmitiendo al mundo el buen saber hacer de nuestras empresas y de nuestros modelos de gestión. Y luego al mundo. Efectivamente. Enrique, pues oye, un placer estar contigo, como siempre, considero esta mi casa, con lo cual vendré mucho, como hago siempre, y desearte ya feliz Navidad, feliz año y bueno, que no nos hagan estar en casa otra temporada. Estupendo, estupendo. Muy agradecido. Siempre es un placer contar con vosotros como socios de valor para todo lo que es esta relación de la escuela, profesores, alumnos, oportunidades profesionales. Y bueno, desearos a todo el equipo también que el 2022 pues, nos traiga mejores noticias que las que hemos tenido hasta la fecha, ¿eh? Pero en todo caso estaremos preparados para lo que sea, porque hemos empezado hablando del VUCA, y por lo tanto trabajar en entornos de incertidumbre, eso yo creo que ha venido para quedarse. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Hasta la próxima. Hasta luego.